¿Todo bien? Muy bien, un gustazo. Gracias por la invitación, un No, privilegio. no, igualmente, igualmente. Bueno, Me gusta mucho venir acá, dicho sea de paso, porque qué bueno. veo siempre sonrisas, gente laburante, que sé que la pelea muchísimo, así que me gusta. Bueno, bueno, gracias. Carlos, bueno, primero quiero ir por esto porque bueno, vamos a hablar de lo de la reforma electoral. Ustedes han presentado un proyecto que vamos a charlarlo dentro de los 5 proyectos, si no me equivoco, se presentaron ayer en diputados, había ya uno del Senado. Ahora, Mm, s- si bien vamos a hablar del proyecto de ustedes, ¿cómo viste los otros proyectos? Porque digo, los otros proyectos, puntualmente un par, es como que limitan, cercenan la participación de las minorías. No, yo los veo todos iguales, porque en realidad, más allá de las diferencias que Ujú, obviamente existen, que yo me imagino que cada diputada y cada diputado, o cada senador también, porque hubo un proyecto de entrada en el Senado peronista, ujú, fue muy claro en lo que pretendían. Todos siguen con una idea proscriptiva que generó el código genético de cómo se eligió en democracia, que primero nos dejó a nosotros afuera en el 2011, después lo dejó afuera a Rubén Giustiniani en una pelea que ojalá que lo podamos saldar, pero que nos dejó mal porque en realidad lo que quedaba claro que ese decreto ujú, lo que hacía era enfrentar a las minorías y claro. especialmente a los sectores de izquierda entre sí, ayudándole a este sistema perverso que para mí es el PUS, el Partido Único Santafesino. Ese Partido Único Santafesino está conformado por el peronismo, por el socialismo, por el radicalismo, por el PRO. Y después habrá que ver qué pasa también con la Libertad Avanza, porque no dijo una sola palabra sobre esto. Lo que queda claro que todos los proyectos presentados ponen, como únicamente pasa en la provincia de Jujuy, seguramente te lo debe haber explicado con lujo de detalle Ujú, Oscar Blando, que es todo un referente en esta materia, salvo en muy pocas provincias, en la mayoría de las provincias argentinas se hace lo que pasa a nivel nacional, ujú, que es contar los votos de acuerdo a los votos que hubo, claro. no al padrón, porque Ujú, además cada vez participa menos menos gente de la gente. elección, Ujú, lo cual es bastante tenebroso para el futuro de la Argentina y de la provincia de Santa Fe. Así que en ese sentido, en esa proscripción a las minorías, en ese sentido son todos iguales. Ellos quieren garantizar que las fuerzas del sistema, que son las fuerzas políticas que gerencian a favor de los sectores económicos concentrados y extranjerizados de la provincia y del país, sigan siendo ellos. Y es una gran resignación. Entonces ujú, la democracia se hace cada vez más chiquita. Yo creo que todos los otros proyectos son proyectos que rozan lo antidemocrático, porque la van achicando a la democracia. ujú, Sin participación minoritaria en las legislaturas, te vas a quedar con una especie de monólogo del ujú, Poder Ejecutivo, y más hoy en la provincia de Santa Fe, en donde el Poder Ejecutivo se lleva todo puesto. Como dijimos de entrada, la sumatoria de los votos le hizo creer a Puyaro que tiene la sumatoria del poder público. Y eso es un terrible error que va en contra de la mayoría de santafesinas y santafesinos. Así que para nosotros, en ese sentido de la proscripción, de votar de acuerdo a un porcentaje de lo que es el padrón. el padrón, Ujú, la verdad que para nosotros es absolutamente proscriptivo, achica la democracia, nos llama la atención de muchos sectores que tienen un origen absolutamente popular, pero estamos con una idea del PUS, o se consolida el PUS, el ujú, Partido Único Santafesino, absolutamente conservador, la política al servicio de los poderes económicos, y por eso esto le debe interesar a la gente, por más que muchos nos digan, como ayer nos dijeron también en la legislatura, y pero no sé si será ocasión de discutirlo públicamente. Sí hay que discutirlo claro. públicamente porque hay que decirle a la gente que lo único que hablamos de la corrupción policial, de los negocios a favor de las empresas vinculadas al gobierno nacional, de lo que está pasando con el río Paraná, con los trabajadores despedidos, con lo que significa la simulación de la protección de los trabajadores y después se mueren 5 trabajadores juntos como pasó el 17 de agosto en San Lorenzo, somos nosotros. La proscripción política es proscribir a las voces que todavía siguen diciendo algo de lo que realmente le ocurre a la Ujú, gente. Por eso esto, cuando más chica es la democracia, peor la vive la gente, claro. peor la sufre la gente. Por eso nosotros hicimos esta presentación.
Ha pasado, y lo decías muy bien, en las provincias que tienen estas restricciones, ¿no? Sí, Carlos, antes de ver tu proyecto y vamos a ir viendo también la comparación sí, con los dale. otros, sos uno del, no hay a mejor persona que preguntarle a una persona de la oposición y de la minoría en la Cámara lo que pasa yo digo, en su momento decía la convención paralela, hoy es una Cámara paralela que es la interna de Unidos, porque hoy, y quedó demostrado en los últimos dos grandes temas, una la ley antitrapito, que lo decía, bueno, eso para otra entrevista, y ahora con la presentación de esta reforma que hoy hay, si no son tres proyectos y hay posibilidad de un cuarto, si se presenta el del PRO, que casi no se disimula, pero ¿cómo lo ven ustedes que son espectadores de esta interna cielo abierto? Nosotros creemos que el socialismo tiene un problema estructural que es la cuestión ideológica. Ujú. Si el puyarismo sigue yendo a la derecha, va a ser simplemente una cuestión de sello la diferencia con el gobierno de Milei. Yo creo que se está apretando mucho hacia la derecha, se ve en las condiciones laborales, se ve incluso en esto de la privatización de lo que significa un sistema provincial que se dice asistencia laboral y termina diciendo, como marca bien el doctor Jorge Cohen, que es un investigador de todo esto, termina siendo más un sistema de control de ausentismo que un sistema sanitario, y eso es muy peligroso. Entonces, a mí me parece que ideológicamente, por lo menos para la gran masa de socialistas que tiene la provincia y que tiene especialmente la ciudad de Rosario, eso me imagino que le debe hacer ruido. Así que creo que esas cuestiones internas se van a ver. Lo de la ley antitrapito se vio claramente. Lo que vino del Senado era espeluznante, porque era en realidad prohibir a los pobres que estén en la calle, especialmente del centro de las grandes ciudades, de ahí surge Ujú. el proyecto de ley, no más de 1.500 en las principales 6 ciudades que vinieron incluso a hablar en la Cámara de Diputados, 1.500 personas pobres, que Ujú. por supuesto hay mucha gente que no quiere verlos a los pobres ni Ujú. siquiera, entonces los quiere sacar. Entonces de ahí viene la prohibición. Ahora, 1.500 personas para una provincia de 3.500.000 personas como es la provincia de Santa Fe, es realmente el problema que tiene que discutir la Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia. No habrá que discutir otras cosas. Claro. Y no será en todo caso un gran fracaso social, político, no poder darle una salida laboral a 1.500 santafesinas y santafesinos que están desesperados y que van a la calle a buscar un mango. La verdad que es un gran fracaso. Nosotros por supuesto que lo denunciamos. Ahora decíamos, nosotros venimos del periodismo y del periodismo de investigación. Nosotros siempre le preguntamos a la realidad el qué, los quiénes, el cómo, el cuándo, dónde y el por qué. Ahora, esto se da en el cuándo, dónde del gobierno de Puyaro, que viene a presentar un proyecto de reforma en seguridad en donde quiere que la policía actúe igual que en la dictadura. Ujú. Allanamiento sin orden judicial. Esa es una barbaridad. Por más que todo el mundo le reconozca lo que salió a publicar ayer del 70% menos de homicidios, pero es una barbaridad. ¿Para qué empoderar tanto a la policía? Otra vez vamos a tener cajas negras policiales, Ujú. porque se van a hacer dueños de la calle, como siempre lo fueron por otra parte, porque acá no es Estado ausente, es Estado presente de forma corrupta, que es otra cosa. Entonces, en medio de ese contexto, claramente a mí me da la sensación que gran parte del socialismo no tiene que ver con esto. Por lo menos en la base yo estoy seguro que no tiene nada que ver. Después está lo otro. ¿Cómo hace un partido que se ha convertido en partido del poder para mantener, y está bien que se preocupen, muchísimas fuentes laborales que se han producido a partir de eso? A mí me parece que esa es la gran cuestión. ¿Hasta cuándo dura esa contradicción? Y hasta casi el final te diría que vas a ver esas diferencias, Claro. hasta que se empiecen a establecer las listas. Pero como va a haber, todos los proyectos hablan de las PASO, a mí me Ujú. parece que el socialismo puede presentar hasta 2 o 3, si querés, Ujú. listas para ir para diputados. Me da la sensación que puede pasar eso. Después los otros partidos no tienen mucho problema. Lamentablemente el radicalismo se ha derechizado muchísimo. Ujú. Igualmente hay gente dentro de los ministerios con los cuales se puede hablar. Yo siempre destaco eso, pero después están los límites de la resignación de la política. A mí me parece que la resignación y la corrupción tienen el mismo resultado. No se hace a favor de la gente, se hace a favor de los sectores económicos Ujú. acomodados. ¿Con Puyaro no pudiste hablar en estos 2 años, 2 años y pico? Y ya últimamente hablamos casi nada, nada te diría. No los convoca directamente. No, nosotros no. Y eso que le pedimos públicamente por Ujú. una carta que nos convoque a hablar
del proyecto electoral. No Y no tuvimos, pasó. no. Perdón. Nos habían dicho extraoficialmente que no iban a recibir, nunca nos recibieron. El proyecto del FAS, en cuanto vamos a los umbrales, Sí, a no hay, eliminar, no hay. no hay. Lo que dijimos siempre, Ujú. terminó siendo las reglas de juego de la democracia, nos terminó enfrentando con un sector absolutamente afín, cosa que nos dolió muchísimo hasta el día de hoy, me duele a mí, pero la verdad que hay que eliminarlo, no tiene, Ujú. pero aparte no tiene nada que ver con la reforma de constitución que hicieron y que Claro. ustedes lo trabajaron también. Ujú. La reforma de la constitución decía algo claro, basta de los 28 diputados automáticamente para garantizar la gobernabilidad, que eso se había votado en el 62 como consecuencia de los golpes de Estado permanente. Basta de eso, ahora sistema DON con el concepto de la proporcionalidad. Bueno, si es concepto de proporcionalidad, muchachos, es sobre voto válido emitido. No me pongas sobre el padrón porque el padrón es absolutamente proscriptivo. Si va la mitad de la población a votar, no va a ser que necesitas el 3% ahora del padrón, necesitas el Sí, 6, 6% del 7. padrón. Y si ponen 5, como es lo que quieren poner, van a necesitar 10% Claro. de lo que fueron a votar. Entonces los sectores de izquierda, sectores evangélicos que no tienen nada que ver con Estados Unidos, como el caso de Argañarás, por ejemplo, Ujú. se van a quedar afuera, nos Claro. vamos a quedar afuera. Y me parece que es una democracia chiquitita, raquítica. Y después te dicen, bueno, pero por eso quiere decir que ustedes no son partido de gobierno. Nosotros claro que queremos gobernar. Ahora, para querer gobernar tenemos que mostrarle a la gente cuáles son nuestras ideas, nuestro trabajo, nuestra ética. Nuestra ética, hay que volver a hablar de ética en la política. Nuestra ética de todos estos tiempos y estas son la mayoría de los proyectos que hemos presentado duplicando o triplicando a cualquiera de los partidos gobernantes. Nosotros también queremos gobernar, así que no nos digan que nosotros estamos solamente para aspirar a ser oposición, nosotros queremos gobernar. Y si nos apuran con candidaturas a gobernador, yo voy a ser candidato a gobernador. Ujú. Y no tengo dudas que en cualquier debate le vamos a discutir a cualquiera, y vamos a tener más ideas y muchísima más información de lo que pasa en la provincia que cualquiera de los partidos que se dicen partidos de gobierno. Así que me parece que quieren hacer una democracia chiquitita para ellos, para el PUS, para el Partido Único Santafesino, para la política que haga lo que le dicen las grandes multinacionales y en este caso además el gobierno de Milei. Va a ser muy importante primero, no quiero, vas a ser candidato a gobernador. Si nos exigen, yo con todo gusto Y voy a si ser no te candidato a exigen, gobernador. Probablemente también. también. Claro. También. Claro, porque para las compañeras y los compañeros del FASI, para mí es un privilegio. Sí, sí, sí. Yo voy al frente, Ya porque tienen que además, dar ese salto. claro, Tienen que dar el momento para dar ese salto. totalmente, porque además ya Ujú. son 12 años en la legislatura y hay que dar las urras y después a seguir haciendo periodismo, porque a mí me corresponde por ser monotributista, como le ha Ujú. pasado a la mayoría de los trabajadores de prensa, por vender publicidad para mantener espacios como estos. Yo voy a tener una jubilación mínima, Que realmente no lo mínima. dejaste nunca. No Jamás. lo No, dejaste. yo soy periodista. Está bien. No, porque hay otros que lo dejaron. Allá ellos. Hay otros que lo dejaron. Esta es una pasión. En el caso de que, si bien ustedes tienen el proyecto y lo decías bien, y nosotros ya arrancamos a hacer nuestro poroteo en el comienzo Sí, por la ansiedad, más que sí, claro, nada, sabés cómo es por esto. supuesto. Pero digo, en el caso de que obviamente no tenga viabilidad el proyecto en cuanto a este punto, estamos en los Sí. umbrales. ¿Cuáles de los que se presentaron, en los que pudiste ojearlo, el que más se asemejaría a lo que Para mí aceptarían? ninguno, Ujú. porque esto tiene mucho que ver también con eso que te dicen, tenemos que ir todos juntos para enfrentar mi ley. Sí, la idea es esa. Ahora yo voy a ir junto a la dirigente o al dirigente que pone un piso del padrón, así sea el 3% como es Ujú. hoy, y es más, hay otro que te dicen el El 5. 5% del sector que supuestamente te dice, vengan a nosotros, vengan al frente del justicialismo, y esos son los que te proscriben. A mí me va a resultar bastante incómodo aceptar. Ujú. Entiendo la cuestión política en líneas generales, pero gustar no me gusta. Cuando se presentó, porque el proyecto de el peronismo en el Senado se presentó hace un mes No, prácticamente, hace más. o Sí, sí, más. casi te diría a principio de año lo presentó Bueno, el Senado. siempre se habló que era un proyecto justamente para que
algunos sectores minoritarios Nos vayan. metamos en los sectores mayoritarios. Exacto. Por Sí, ejemplo, el peronismo. sí, sí. Bueno, esto obviamente van a tener que trabajar mucho igual. Ellos, Nosotros, digo. no, no, pero aparte no los ves convencidos. Ellos te dicen, sí, vengan con nosotros, no te ofrecen nada, no te reconocen nada. La verdad que es muy difícil. Después, claro, después le tenés que explicar a la gente cuando en la calle te dice, Carlito, te tenés que juntar. Sí, yo me junto, yo en la pelea me junto. Ahora, después, te vas a juntar en un lugar donde te digan, por favor, abrime la puerta, cerrame la puerta. Si es para eso, después todo lo que laburamos, porque ni siquiera es una cuestión personal, es reconocer el laburo que se hizo y las veces que pusimos la cara por cosas que ninguna puso. Ujú. Carlos, a ver, pero también es a todo nada, ¿eh? Porque digo, puede llegar a ser. Si sigue esto, y esto te lo Sí, pregunto por el hecho de que la gente entienda lo grave que es poner un piso electoral, lo grave que es estar discutiendo un piso tan alto electoral, eh, eh, teniendo en cuenta el padrón, porque si estuviéramos hablando de electores ya es otra cosa, no, ya es otra cosa ya porque es es más otra común, cosa, ya es ya es más más... común. Va, es lo que es en todo el país. Exacto, Vos estás exacto. violando aparte lo que pasa como ley nacional electoral. Todos son los cargos cuando se deciden y van a las elecciones abiertas, de acuerdo a a la La gente que cantidad de fue, votos. claro, no podés considerar a aquel que no fue a votar. Claro. Si el que no fue a votar ni siquiera se calienta para ir a votar, ¿por qué Ujú. lo tengo que considerar? No tiene sentido. Bueno, pero en esta cuestión restrictiva y en esto que venimos Sí. hablando, también está la todo nada, digo, Al todo nada, ¿en qué sentido, en me el decís vos? sentido de si no vas con una cuestión mayoritaria, con un sector mayoritario a Sí, pelear en las sí, elecciones, te quedás afuera. sí. ¿Cuál es el problema? Para mí no hay problema. Yo siempre le decía eso a mis compañeros. Yo Ujú, siempre tuve la suerte de ser delegado de mis compañeros de trabajo en distintas redacciones, en distintos establecimientos radiales, en distintos lugares siempre fui ujú, delegado. Y yo siempre decía, muchachos, se van a comer no solamente una gastritis, un dolor de estómago por no poder publicar algo porque el patrón te dice que no lo publiques porque si no arruinás un negocio que él tiene con algún tipo de empresario. Entonces la justificación es, pero si nosotros no nos callamos nos quedamos fuera. ¿Vos tenés idea la cantidad de desocupados que hay y siguen viviendo? ujú, Entonces a mí me parece, es el mismo criterio para esto. claro. Suponete que sea al todo o nada para los que algunos tenemos esa idea. Bueno, volveremos al lugar donde partimos. También está en la retórica, porque digo que les va a quedar una retórica Hermosa, hermosa. hermosa. Y Está yo hoy esto me lo siento antidemocrático y esto lo democrático. totalmente, Ujú, totalmente. A mí me parece que yo ayer le decía a Claudia Balaguer y a Palo Oliver, que la verdad que es una suerte, un lujo estar con ellos, no solamente porque aprendo mucho, sino porque humanamente son tipos maravillosos. Yo les decía ayer, en un mensajito que le mandaba al grupo, digo, yo estoy muy orgulloso, muy contento y además con muchísima alegría porque se desnuda la política. Con esta ujú. ley se desnuda la política en la provincia de Santa Fe. Hoy conoces hasta dónde le da el socialismo, hasta dónde le da el peronismo, hasta dónde le da el radicalismo, hasta dónde le da el PRO, hasta dónde le da la Libertad Avanza, hasta dónde le da a los sectores evangélicos que hoy están haciendo política, utilizando esa extraordinaria fuerza que es la fe que ellos despiertan. Bueno, ahí estamos todos desnudos. Ujú. Nosotros vamos hasta acá, ustedes van hasta ahí, muy bien. ¿Hasta dónde se representa la voluntad mayoritaria del pueblo santafesino? ¿Y por qué los que no quieren representantes de las minorías, qué están jugando? ¿A qué están jugando? Está desnudo. Así que de acá al año que viene es realmente a todo nada en el sentido de que ponemos todos nuestros valores sobre la mesa y absolutamente expuestos a la sociedad, como siempre lo hicimos. A nosotros nos da la alegría de saber que ahora en esta oportunidad les podemos decir, bueno muchachos, estos son estos. Hasta acá Claro. llegan. Por eso una provincia tan rica que exporta 16.000 millones de dólares, tenés 600.000 personas pobres, porque los que se benefician son muy pocos. Claro. Y esta es la gran discusión. Em, Después de la reforma constitucional, sobre todo durante el Sí, debate, se fueron acercando diferentes actores que estaban sueltos a diferentes espacios. ¿Les pasó a ustedes de ampliar el espacio de ustedes? Digo, más allá de que no se los ve públicamente quizás,
pero de que se le acercó más gente. Nosotros tenemos, como espacios políticos y sociales, ya somos 13 espacios como, como unidos, que Ujú, tienen 13 por lo que vi. Pero nosotros somos otros 13. claro. Lo cierto es que sí, porque hay muchas cuestiones sociales. Se acercó el Partido Comunista a la provincia de Santa Fe, lo cual es Ujú, todo un detalle que yo realmente saludo porque tiene muchísimas cosas que aportar. El comunismo tiene toda una corriente cultural en la provincia de más de 60 años que es realmente muy linda, ujú, te ayuda mucho a pensar. Así que nosotros, también espacios sociales que venían del peronismo, incluso sectores del radicalismo, eso lo vemos incluso en la calle. E incluso gente que lo votó a Milei, que empieza a correrse por lo que significa la desaparición de la Argentina. Hoy la ujú, Argentina está desapareciendo. Entonces me parece que podemos encontrarnos con una sorpresa, porque como creo que puede llegar a ser eso, ujú. un buen eslogan a todo nada, nosotros nos exhibimos como tal, quizás hasta podamos dar una sorpresa. Con, Siempre uno sueña con eso. con Justiniani no volviste a hablar. Sí, sí, volví a hablar hace poquito, Ujú, yo le pedí la posibilidad de hablar y estamos en contacto más que nada por toda esta cuestión de los proyectos. A mí me parece que hoy más que nunca se marca esto que nosotros tratábamos de decir y después todo se hizo muy cuesta arriba porque cada uno defendía lo suyo, pero que quedaba claro que aquello que había hecho la dictadura era marcarle la cancha a la democracia. Y de hecho, los 43 años de democracia funcionaron ujú. con esto de ser proscriptivo, con especialmente los sectores de izquierda, sectores progresistas. Es eso, lo hicieron para eso y efectivamente es eso, para consolidar el poder en aquellos momentos los partidos mayoritarios que eran el radicalismo y el peronismo. Ujú. Ya ve que te quiero preguntar por las boletas únicas porque también ahí hay un Sí, tema sí, sí. terrible, pero Viste me que los quedé... senadores son intocables. Vos lo viste bien en la Constitución y lo ves ahora en la ley electoral. Ujú, Los senadores hacen lo que quieran. ¿Te habrá dicho Oscar el dato ujú. histórico A ver de los cuál. senados? Vos te metés en la página del Senado de la provincia de Santa Fe Ah, y del 83 hasta acá hubo 199 personas que ocuparon los cargos de senadores. 199 porque se cuentan como personas ujú, distintas a las mismas personas, pero ocuparon en claro, distintos años, en años. distintos periodos. Bueno, de esos 199, solamente hubo 5 mujeres. Claro. Para que quede claro lo que es el Senado. Para que quede claro. En la Constitución ni se tocó, nadie osó discutir si la provincia de Santa Fe podía tener una sola cámara, nadie. Y ahora en la ley electoral queda claro que los senadores de nuevo van a hacer lo que quieran. Bien, El Senado es un bloque de 19 ujú, y funciona así. Ahí tiene la corporación, esa corporación que no le gusta apoyar o que se lo ujú. dijo el otro día a Rafael Gutiérrez, bueno, ellos están consolidando la corporación política. Que a veces son mayoría peronista y a veces radical. Sí, pero siempre igual. Siempre igual. Funciona como el Senado. Exacto. 19 vicegobernadores. Antes de ir a la boleta única que me va a hacer referencia a eso, hoy parece ser de, hoy vamos camino, hay falta muchísimo y Sí, están las ansiedades sí, periodísticas también, sí. pero hoy parece ser que es el oficialismo unido con algún candidato y El Ciudad resto. Futura. Ah, voy a Ciudad decir en Futura, Rosario. yo no, porque también va a estar esta cuestión de hay que ver la libertad avanza, Sí. se desinflan muchas cosas que parecían hasta ayer armadita, bueno, hoy está muy desinflada por alguna cuestión interna o por cuestiones justamente de cosas que van pasando con los seres humanos. Ahora, yo lo veo muy bien a Monteverde. Ahí ¿siguen ustedes en diálogo? Nosotros históricamente tuvimos Sí. diálogo con Juan. En el ¿Te 2015 casi gusta te cómo diría. crees que puede llegar a ser un buen intendente? Sí, sí, yo creo que sí, porque tiene además la necesidad y la obligación de hacer una Ujú, intendencia diferente a la que termina siendo Hapkin. ujú, Así que sí, yo creo que puede ser un muy buen intendente. También nosotros tenemos ahí un jugador muy, pero muy importante para nosotros, que es Leo Caruana, ujú, y para nosotros es muy importante que se lo valore a Leo, porque Leo también puede tener proyección a ser candidato a ujú. intendente. Lo que no quiere decir que no se pueda trabajar juntos, pero lo que digo es que también en esto de vamos juntos, sí, 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 vamos juntos, pero valoren lo que nosotros también Claro. somos e hicimos. Si no nos valoran, es difícil.
Y nosotros decimos, ahí tenemos una figura muy importante como Leo. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. En el cuanto a las boletas, lo decía lo de los senadores porque hay un proyecto, la gran mayoría Senado no se toca, no hay hablan, manera hablan de de la 5 cosa. boletas, dejar las boletas como están. Sí. Otro de que dicen, bueno, 3 cuerpos. hay otro que Cuerpos. dice 3 cuerpos, otro dice 2. Sí. No, va a ser 5. Va a ser 5. ¿Va a ser 5? A mí me parece que sí. Ahí va a ganar el socialismo. Conociéndolo como lo conozco a Puyaro, me parece que van a ser 5. Creo. ¿Qué es lo que más le interesa a Puyaro según tu perspectiva? ¿Los Ahora, umbrales o la boleta? ¿Los? ¿Los umbrales o la boleta única? Que arrastre y que sea vertical a su candidatura. No, Puyaro va por todo. Yo creo que las dos cosas le interesan. Las dos cosas. A mí me parece que no quiere voces disidentes. De hecho, la censura es grandísima en los medios de comunicación. Yo no aparezco ni de casualidad en los medios. Es muy gracioso a veces. Ya uno lo toma con ironía. A mí me duele mucho la censura, porque siempre he sufrido la censura hasta despidiéndome. Por eso yo te decía esto, lo que yo le decía a los compañeros de los medios de comunicación. Pero es muy dolorosa la censura. Pero hay lugares en donde por ahí dicen el FAS, y por más que, por ejemplo, en lo de Antitrapito, nosotros dimos la fundamentación de por qué no. Y fue una fundamentación fuerte. Y no se decía el nombre. No se decía el nombre. Era una voz, entre comillas, que aparecía. Una cosa ridícula. La censura, además de brutal, muestra la ignorancia del que la ejerce. Todo un tema. Sí. Bueno, pero de todas maneras hoy también las redes sociales y la amplitud del streaming y eso. Puyaro garantiza eso. Garantiza también la censura de las voces como la nuestra o como la de Granata. Claro. Entre Granata y yo no sé quién tiene menos segundos de televisión abierta o de... Bueno, ella se zafa porque está en Buenos Aires. Tiene un par de amigos en Buenos Aires. De todas maneras, la boleta única es, ya plantearlo me parece que es grave. Digo, porque puede ser ahora, puede ser más adelante, pero digo, esta cuestión de volver a algunos viejos sistemas, bueno, algunos dicen la sábana, otros dicen esta cuestión de y todo verticalidad. eso se está viendo, pero yo creo que va a haber boleta única, o en todo caso va a ser como el modelo cordobés, están diciendo, pero no creo que difiera mucho. La boleta única le cae bien a casi todo el mundo. Y las pasó más. De todas maneras, no nos olvidemos de que está esta cuestión prendida también en la ley, en la posibilidad de la ley, de que una lista de diputados sí o sí tiene que tener candidatura a gobernador. Claro, lo que te exige tener representación en 14 departamentos, es todo un tema, es todo un tema. Pero igualmente lo vamos a hacer. Lo van a hacer. ¿El proyecto que salga solo va a beneficiar a Puyaro, a tu entender? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No sé si... Porque hoy la discusión por el poder en la provincia de Santa Fe, con un peronismo que generalmente termina arreglando, va a ser una discusión, como ellos dicen, institucional, en buenos términos. Va a haber poca gente que marque las diferencias. Por supuesto que hay sectores del peronismo que son todavía combativos y eso está muy bien que así sea, pero me parece que no sé si van a sumar después. De todas maneras, hoy el peronismo está ante la gran posibilidad de volver al gobierno. También esa otra. Hoy, lo que pasa ¿El peronismo que en la provincia? En la provincia. ¿No lo ves de esta forma? ¿Quién? Bueno, yo esa ¿A quién te imaginas? Lo que pasa, lo que pasa es que yo en ese sentido soy muy... yo no. ¿Sabe por la qué? verdad que no sé cómo viene el futuro. Pero, el futuro está abierto. ¿Cuánto tiempo estuvo Milei para construirse? ¿Y cómo llega Milei? Milei llega por los medios de comunicación y gracias al auspicio de Massa, por sobre todas las cosas. Auspicio de Massa. Y después llega por un balotaje. Bueno, en este caso, yo digo, no, me parece que todavía no estamos viendo algunas figuras que pueden aparecer. Bueno, ojalá. Y además hay otra figura más importante quizás. El desgaste que tiene Puyaro en la sociedad santafesina. Eso sí. Que por ahí a lo mejor emerge un Delfrade con un mensaje que penetra en la sociedad santafesina y ¿por qué no?
Ojalá, ojalá así sea. Yo lo que creo es que... ¿A quién no, va a yo votar? de- Un contrincante va a tener, pues ya, un par no, de contrincantes. seguro. A ver, y Yo bueno. lo que... Ahí el problema grande, como siempre, es que puede presentar la Libertad Avanza, por un Ujú, lado, para ir más a la derecha, que no es sencillo, pero se puede ir más a la derecha. Y después habrá que ver. A mí lo que más me preocupa en serio, más allá ujú, de las figuras que uno puede llegar a imaginar como posibles candidatas, porque también me puedo imaginar que en el peronismo puedan decir vamos con Karen Tepp como ujú, candidata a gobernadora, que me parecería una excelente candidata, y ahí puede ser algo distinto, claramente, ahí sí, ujú, pero si vos repetís, por eso yo te decía antes, si vos repetís figura del peronismo, me parece que el techo está muy cerca, eso es lo que me parece, ujú. por eso te digo esto. Si Pero que. hacen esa decisión es Ujú, otra cosa, pero después para mí el problema grande es lo que pasa en la cabeza ujú, de gran parte de nuestro pueblo, ujú. porque este mismo pueblo, es más, la ciudad de Rosario ha votado mayoritariamente a Milei. Ah, mire. Era como abrir la puerta, salir del departamento y te encontrabas con una ciudad que vos decís, yo viví en otro lugar, Claro. no es este lugar. O ayer, por ejemplo, en la legislatura me parecía, yo estaba hablando de Irigoyen y Perón porque, viste, se juntan las fechas. 1 de julio murió Perón, hoy 3 de julio el recuerdo de la muerte de Irigoyen. Y yo trataba de decirles, ¿qué representan hoy Perón e Irigoyen, por ejemplo, para chicas tan jóvenes o chicos tan jóvenes? ¿Qué les dicen? Nada. Por allí sería interesante después preguntarle a quienes sí usaron de alguna manera la historia de Irigoyen y Perón, Ujú. decirles, bueno muchachos, si ustedes saben la historia, ¿qué están ¿Qué haciendo están en haciendo? función de semejante fantasma de la historia argentina? Bueno, más cercano, para los más cercanos y contemporáneos, muchos tienen la bandera y la estatuita de Alfonsín, y nada Claro, tiene que ver o con, suponete Alfonsín y Kirchner, ahí está, o ponelo así. Wiener, o O Wiener, Wiener, poné las tres, ahí o está. Wiener, y hoy no nada que ver lo que Sí, están sí, haciendo. hoy se habla muy poco de Wiener. Ujú, Se habla más de la figura de Lischif, ujú, que creo que no está mal para determinados sectores, pero me parece que la figura de Wiener fue muy importante porque fue el primer gobernador socialista. ujú, ujú. No se habla mucho de Wiener, ¿eh? Carlos, cierro con esto. ¿Cuáles son las bondades que ves, además del umbral y del proyecto de ustedes? Que no lo hablamos. La cuestión del financiamiento. Ujú, Nosotros somos los únicos que hablamos del financiamiento. ¿De dónde viene la plata para la política? Y de la prohibición de que venga de sectores privados, porque eso hace la desmesura de la diferencia entre los sectores de gobierno y los sectores opositores. ujú. Si no, en serio, si no hay transparencia sobre eso, van a ganar siempre los mismos. Claro. Y ahí me parece que por eso la gran discusión es la libertad de la cabeza de cada persona. Lo que más me preocupa es, como dijimos el año pasado cuando presentamos el libro, la soberanía de la cabeza. Si cada uno piensa de acuerdo a lo que le dicen que tienen que pensar, porque se lo dicen cada 2 segundos en el teléfono celular, vamos a tener cada vez una democracia peor que la que tenemos. Ahora, si cada uno vuelve al hermoso desafío de pensar por sí mismo, ahí, ahí está la posibilidad del cambio. En la ciudad, en la provincia, en el país, en América Latina, en el mundo. Pero el capitalismo ha profundizado el nivel de destrucción de la conciencia colectiva, de la conciencia histórica y de la conciencia política. Esas tres van de la mano. Y si te destruyen esa cosa, porque la historia es inservible, ¿para qué querés saber de historia? ¿Para qué vas a pensar en los demás si lo único que te interesa tenés que ser vos? Bueno, esas cosas el capitalismo lo ha destruido Ujú. a partir del año 2006, cuando empezaron los celulares a tener dataísmo, esto de la información cada 10 segundos, y ni hablemos a partir del 2022 con la llegada del chat GPT, la inteligencia artificial, eso es feroz. Feroz, Ujú. como te han destruido la capacidad crítica. Y ese es, para mí hoy, ese es el problema más grande. No hay ninguna otra soberanía si primero no hay soberanía de la cabeza. Gracias, Carlos, por la visita, como Un siempre. privilegio, un Gracias, privilegio. Muchas gracias. gracias. Igualmente. Carlos Delfrade charlando con nosotros de